Hoy voy a probar los Ohuhu Kala por primera vez. Para este vídeo, Ohuhu me ha enviado, junto con los rotuladores, los Fine Line Drawing Pen, su Sketchbook Bleedproof y aparte unos sets de los Honolulu Plus para probar, pero eso lo haremos en otro vídeo. Para este vídeo he hecho este boceto de mi personaje de Tales of the Shire, el juego del Señor de los Anillos, y como en mi partida es otoño, he decidido que hoy iba a usar los colores otoñales que nos ofrece el pack de 108 colores de Kala. He empezado este dibujo de forma distinta a lo que normalmente suelo hacer, básicamente porque quería probar los rotuladores finos de Ohuhu. Llevo mucho tiempo detrás de ellos, lo tengo que decir, desde que los había visto en otros vídeos de otras ilustradoras y artistas. Y la verdad es que ha sido una gozada poder trabajar con ellos porque tienes una gran variedad de grosores y eso te ayuda muchísimo a trabajar la línea y hacer que no sea tan aburrida que si solo usáramos un solo grosor, así que agradezco el pack de 8. Aunque realmente todavía estoy discutiendo conmigo misma si me gusta o no dibujar con línea, y esto viene por el tema de mi dibujo digital, que normalmente no uso una línea perfecta, sino que trabajo sobre todo sobre el boceto y de ahí como que voy delineando con, ya sabéis, con la pintura y esas cosas. Pero bueno, para el que le guste trabajar la línea perfecta, los rotuladores de los Drawing Pen son fenomenales, me han funcionado perfectamente. Y lo más importante es que al aplicar el color se seca muy rápido y por tanto no tienes esos manchurrones negros y esas líneas que se van. Sí es verdad que en algún momento cuando hay mucha concentración de tinta negra sí que me ha pasado, pero porque yo soy muy ansiosa y no esperé demasiado tiempo, por no decir nada, entre lo que era el entintado y pintar. Así que creo que con 5 o 10 minutos que esperéis a que estén realmente secos es suficiente para empezar a aplicar el color sin tener ningún tipo de drama. Mi experiencia con los Kala ha sido muy buena en general, o sea, me ha gustado mucho la tinta, los colores, la forma del rotulador. De verdad, es la primera vez que pruebo este tipo de rotulador porque los Honolulu son como más redonditos y más brillantes y los Kala tienen como, son como mates y como tienen una forma más ovalada. La verdad que son muy cómodos de usar y quizá lo único que no me ha convencido tanto ha sido la punta pequeña. Y bueno, la otra punta a la que es biselada también, pero esa no me convence en ningún tipo de rotulador, así que yo, por ejemplo, no la voy a comentar, aunque la he usado en este vídeo porque he necesitado usarla para pintar superficies más grandes. No es una punta que me acabe de convencer. Entonces, si tuviera que elegir yo personalmente entre los Kala y, por ejemplo, los Ohuhu Honolulu, me iría directamente a los Honolulu, pero por el tema de que los Honolulu tienen una punta de pincel que para mí me es mucho más fácil pintar. Quizá para otra persona es mucho mejor este tipo de punta más redonda o más dura. Te da muchísimo control sobre lo que estás pintando, eso es verdad, más que la punta de pincel. Aún así, para mí es como muy dura. Pero como veis, prácticamente he hecho todos los detalles con esta punta. No se ve ningún rastro de pinceladas. Yo estaba muy preocupada por eso, porque al verla tan pequeñita y ver que tenía que dar como muchos trazos, estaba preocupada de que la pintura al final se viera como a parches. Pero finalmente creo que se vio bastante bien. El resultado creo que es muy bueno. Y básicamente el hecho de que elegir una u otra punta es por gusto personal. Otra cosa que me ha gustado mucho de los Kala es que tienen el nombre del color y el código de color en el cuerpo del pincel, o sea, del rotulador, y también en la tapa. Y esto, de verdad, puede parecer una tontería, pero me he dado cuenta que a veces es mucho más práctico mirar el pincel que tener que dar la vuelta y leer la tapa. Puede parecer una tontería, lo sé, pero tengo que decir que me ha gustado ese detalle. No podemos entender el funcionamiento de los rotuladores Kala sin hablar del papel en el que estoy trabajando. Voy a decir que es de mis cuadernos favoritos. De hecho, me lo compré el año pasado por Navidad, el formato grande, el formato A4,
Y estoy muy agradecida de que Ohuhu me haya enviado el formato más pequeño, porque a veces, no sé, me apetece como trabajar en más pequeñito. Y la verdad que es un cuaderno que me encanta. Me gusta porque la tinta se esparce fenomenal, no deja parches, no traspasa el papel, por lo que puedes aprovechar ambas caras del cuaderno. Y en general, lo único que puede chocar un poco al principio, que es quizá lo que más me dio un poco de miedo el primer día que lo usé, fue que los colores muy claros tienden al gris en el momento en que pintas. Es algo momentáneo hasta que se secan, que es cuando obtienes el color real del rotulador. Pero sí que es verdad que debido a la composición o cómo está hecho por capas, obtienen, o sea, tienen una capa en medio que es algún tipo de papel de color gris que hace que cuando tú pintes con, por ejemplo, las pieles, se vean grisáceas en el primer instante, pero luego, como veis en el resultado final que está en pantalla, el color de la piel es el que tiene que ser, no es gris, así que es solamente como en el momento en que pintas, cuando el papel absorbe toda la tinta, que se convierte como en un tono muy gris. Solo ocurre con tonos claros, así que tampoco hay que preocuparse demasiado y hay que ser un poquito paciente para esperar a que se seque y confiar en el proceso, siempre lo digo. Y hablando de proceso, vamos a hablar un poquito de lo que estoy haciendo en este vídeo. Ya os he comentado antes que he empezado haciendo lo que era la línea del dibujo, algo que no suelo hacer, pero básicamente he seguido el típico proceso que puedo usar cuando dibujo en digital, que es trabajar casi todos los colores o las bases de color en primera instancia. Como habéis visto, solamente he hecho o he añadido diferentes capas en lo que es el tronco y en lo que es el pelo. El pelo porque es lo que más disfruto hacer, así que ya sea en digital o sea en tradicional. Y el tronco básicamente porque no sabía realmente cómo dibujar el tronco. Lo hice sin ningún tipo de referencia, así que tal y como lo he ido pintando ha sido como me salió de la mente. Fue totalmente improvisado, pero creo que finalmente el efecto está como bien conseguido. Sí, quizá me hubiese gustado que los bordes fueran un poquito más difuminados, ¿sabes? Como que se hubiera hecho como más degradado. Quizá fue un poquito mi culpa porque no estuve trabajando mezclando colores, pero en general, o sea, me gusta que estos pinceles tengan esta textura porque creo que le da esa textura a árbol. No sé si me explico, pero sí, creo que en definitiva el resultado del tronco está bastante bien. Algo que no puedo decir de las hojas porque creo que quedaron muy feas. Como veis, estoy aquí batallando con las sombras porque quería, no sé, quería intentar darle un toque a las hojas. Si soy sincera y habéis visto mis trabajos, no suelo dibujar mucho hojas. Creo que probablemente no haya dibujado hojas con rotuladores en mi vida. Así que esto es total experimentación. Y aquí estoy aprendiendo de mis errores. Las decidí pintar naranjas porque quería que fueran como que todo tuviera el mismo tono, pero luego de repente me di cuenta de que todo era demasiado naranja y todo era demasiado amarillo y que faltaba, no sé, le faltaba un poco de vida. Así que ya era tarde y decidí pintar una de las hojas en verde, tal vez también por tratar de ocultar ese desastre que hice con el color rojo. Y luego finalmente usé como un tono más marrón o un amarillo más marrón, no sé, no, exactamente no me acuerdo cuál es. Pero intenté crear como diferentes tipos de colores y bueno, el resultado, como veis, es feísimo. Siempre hay una primera vez para todo y aquí están mis primeras hojas. Y sobre el árbol o la copa del árbol, he de decir que estoy bastante contenta con cómo lo solucioné. Usé este mismo tono de lila que he usado para las sombras de la piel y creo que funciona muy bien con el naranja del árbol. O sea, veis que hice como esta sombra para intentar darle un poco de volumen con un verde, con el mismo verde que pinté las hojas, pero no sé, creo que le faltaba, o sea, le faltaba algo. Entonces decidí usar el lila para pintar y como veis el color se ve muchísimo mejor. Así que es muy interesante probar cómo se ven los distintos colores y cómo actúan entre ellos y ver cómo se potencian o cómo se entremezclan o cómo acaban siendo como una masa de color marrón sin ningún tipo de sentido.
Así que bueno, este es el vídeo. Finalmente terminé por trabajar un poquito más la línea con los rotuladores de Ohuhu y acabé por darle un poquito más de brilli brilli con los lápices y también con los marcadores acrílicos de Ohuhu. Me encantan estos marcadores, por cierto, porque vienen en dos tamaños y el tamaño pequeño es ideal para hacer detalles. Como veis, he utilizado básicamente dos colores, el blanco para hacer el brillo de los ojos y luego este naranja claro para trabajar las iluminaciones en ciertas partes. Creo que la combinación de trabajar diferentes medios es muy interesante porque a veces hay cosas, yo que como inexperta en rotuladores de alcohol, porque ya he dicho muchas veces que no soy, o sea, que estoy empezando a trabajar con mi sketchbook y con materiales mucho más tradicionales, intento mezclar para poder conseguir un efecto que podría conseguir en digital. Entonces, bueno, estoy contenta de poder practicar todo esto con todos los materiales de Ohuhu. Para mí es de verdad un placer poder colaborar con ellos y poder probar sus diferentes materiales de arte. Creo que la calidad es muy buena, creo que el precio es excelente y que si estás empezando, obviamente creo que estos rotuladores de alcohol, igual que los lápices, igual que los marcadores acrílicos, son súper buena opción para experimentar y para aprender a usarlos. Como últimos detalles, siempre cuando termino de pintar lo que son todos los colores, me gusta observar el dibujo y ver si necesito crear algún tipo de contraste o hay algunas zonas que se pierden un poquito, se diluyen. Así que me gusta darle como repasadas en algunos aspectos. En este caso he utilizado el pincel, el rotulador pincel que viene en el kit de los fine liners y la verdad que es excelente porque puedes trabajar la línea en diferentes grosores y puedes o ser muy delicado y hacer una línea muy fina o puedes hacer una línea muy, muy gorda. Entonces me gusta bastante cómo queda. Y ya para finalizar he usado los lápices para añadir algunos detalles en la piel, en las plantas, en definitiva, pequeñas cositas que a veces nos escapan con los rotuladores. Espero que te haya gustado este video proceso. Si es así, dale like y suscríbete para que puedas subir otros vídeos más de este estilo. Y si quieres ver más procesos como este, te dejo otro a continuación. Hasta luego.